In this project, we will determine the angular velocity as well as the angular acceleration of a disk using a smartphone. We will determine this through the data of the smartphone as well as the formulas and information we have about circular motion. Our main objective is to determine the angular velocity versus time behavior of a rotating disk, its angular acceleration versus time, and the number of revolutions of the disk. First, you have to download the accelerometer app, which is only available for Apple. Once downloaded to your smartphone, place it on the disk and secure it well. It has to be placed in that way to align it with the x-axis, since the y-axis of any phone will always be this one. We place the disc on a drill to turn it, but you can also do it on a ceiling fan. We spot for 30 seconds after the phone sensor was activated. And it doesn't matter if the velocity is not constant. After this process, the phone gave us all of this data. As you can see, there are 4 columns. The first column represents the time, the second one represents the x-axis, the third one the y-axis, and the last one the z-axis. Then we multiply the time by 1/20th because the rate of the sensor was at 20 Hz. And also the axis, we multiply them by the gravity. For example, this is the x-axis, and these are the new values. From the values that we got, we obtain the calculations of the angular velocity with this formula, and we use it with every value so that we could have this graph of angular velocity versus time. And also we obtain the graph of radial acceleration with the time and the values of x-axis. Para hallar el número de radianes a partir de la gráfica de velocidad angular, nosotras nos valimos de 2 métodos principales que consistieron, entre otras cosas, en hallar el área bajo la curva de la gráfica de velocidad angular. Para esto, nuestro primer método fue una integración por rectángulos, que consiste en sumar las áreas de un número de rectángulos imaginarios que cubren el área bajo la curva. Para lograr esto, primero obtuvimos el promedio de cada 2 valores de t, que sería en nuestro eje X, y eso lo multiplicamos con cada uno de los datos de velocidad angular, que sería nuestro eje Y. Luego sumamos todos estos resultados obtenidos, que serían las áreas dadas por base por altura de los rectángulos, base que serían el promedio de cada 2 valores en t por la altura, que sería cada uno de los datos de velocidad angular dados en el eje Y. El área de estos rectángulos lo sumamos todos y nos dio un resultado de 256 radianes aproximadamente. Ahora, para obtener el número de revoluciones a partir de estos 256.9477694 pi radianes, lo que hicimos fue dividir este valor entre 2pi, lo cual nos da un total de aproximadamente 40.8945 revoluciones. Nuestro segundo método va ligado al primero, puesto que son bastante similares. La única diferencia es que este método es un poco más exacto, ya que utilizamos un promedio de los valores de W. O sea, por cada 2 puntos utilizamos el promedio entre ellos para obtener lo que es la altura de nuestros rectángulos. Una vez obtenidos esos datos, los multiplicamos por el promedio de los datos en T y obtuvimos una serie de áreas que también sumamos para obtener un resultado del área bajo la curva un poco más exacto. Esta área
o número de radianes nos dio un total de 256.9636854, que entre otras palabras es más exacto que el anterior, puesto que se trata de un promedio. Ahora, para obtener el número de revoluciones a partir de este dato, lo dividimos entre 2pi y nos dio un resultado de 40.89704073 revoluciones aproximadamente. Para sacar nuestra aceleración angular, nos valimos del método de la línea de tendencia, que consiste en generar una gráfica secundaria sobre nuestra gráfica de velocidad angular para obtener una función más exacta sobre lo que serían nuestros datos de velocidad angular. Una vez obtenida esta línea de tendencia, generamos una función a partir de esta nueva gráfica. Y una vez obtenemos esta función, que en este caso nos dio una función polinómica de grado 6, la derivamos para obtener nuestra aceleración angular. Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. It can be uniform with constant angular rate of rotation and constant speed, or non-uniform with a changing rate of rotation. The rotation around a fixed axis of a three-dimensional body involves circular motion of its parts. The equations of motion describe the movement of the center of mass of the body. As example of circular motion, we can see an artificial satellite orbiting the Earth at a constant height, or a sailing fan's blades rotating around a cube. A partir de los datos obtenidos con el experimento y de las posteriores gráficas generadas a partir de ellos de velocidad angular y de aceleración radial, los resultados obtenidos para el número de radianes fueron: para la integración por suma de áreas de rectángulos, aproximadamente de 256.947769 pi radianes, y para la integración por promedio de suma de áreas de rectángulos, el resultado fue de 256.963685 pi radianes. Para determinar el número de revoluciones, lo que se hizo fue dividir estos dos resultados anteriores entre 2pi, lo que nos dio respectivamente resultados de 40.895 revoluciones. En lo referente a la aceleración angular, podemos observar aquí la función obtenida para la línea de tendencia que se generó sobre la gráfica de velocidad angular. Una vez se derivó, se obtuvo una segunda función, que es esta que se puede observar aquí, y es la que nos determina los valores de la aceleración angular para el periodo de 50 segundos. Que se podría generar a partir de los resultados obtenidos en el proyecto es que al momento de hallar el área bajo la curva para obtener el número de radianes, se debe optar por un método lo más preciso posible. Ya se sabe que no hay un método gráfico que sea exacto como el sacar una integral, pero con el fin de no generar una línea de tendencia que en nuestra opinión no era lo más exacto, optamos por valernos de áreas de rectángulos que están bajo la curva y sumamos
las áreas de estos rectángulos. El segundo método que usamos, que está ligado a este, fue encontrar un promedio de las áreas de estos rectángulos con el fin de hacer nuestro resultado del área bajo la curva aún más exacto. La primera conclusión que se puede generar a partir de nuestro experimento está directamente relacionada con la aceleración radial y la velocidad angular. Nosotros, para obtener los valores de la gráfica de velocidad angular, nos valimos de la ecuación de aceleración radial es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, que despejándolo nos quedaría que la velocidad angular es igual a la raíz de la aceleración radial sobre el radio. De este despeje podemos observar cómo la velocidad angular y el radio son inversamente proporcionales, lo que quiere decir que si tuviéramos un disco con un mayor radio, los valores de velocidad angular hubieran sido menores. Con relación a la aceleración angular, se puede ver a partir de la gráfica obtenida cómo esta aumenta de manera exponencial con el paso del tiempo. Y esto se puede ver ya que en nuestro experimento, al momento de tomar los datos de velocidad angular, no se tuvo como una manera muy constante de hacerlo. Por eso no se tuvo una gráfica muy constante, sino más bien es una gráfica llena de picos y valles. Lo más seguro es que por esta diferencia de velocidades tan dispareja y tan desigual, en un momento subía, en otro momento ya mismo bajaba y así sucesivamente, por esto se puede ver la manera en la que aumenta la aceleración angular con respecto al tiempo. Otra conclusión es que se pudo evidenciar que las características del movimiento circular están fuertemente ligadas entre sí. Por ello, algo que no se realizó en esta ocasión, pero que vale la pena rescatar, es que si uno obtiene los datos para la posición angular respecto al tiempo y deriva esa gráfica, se obtiene la velocidad angular. Y si se deriva la velocidad angular, se obtiene la aceleración angular. Sí se hizo este último paso, pero vale la pena rescatar cómo todas las características están relacionadas entre sí.